Ya, la clase de hoy es la clase número 4. Vamos a hablar en esta clase acerca de la sílaba, los rasgos suprasegmentales, las habilidades metafonológicas y un instrumento de evaluación asociado a estas últimas habilidades. Ahora, como objetivo, en realidad, a grandes rasgos, chicos, vamos a hablar nos vamos a introducir en lo que es la fonética combinatoria. Dentro de eso vamos a hablar de la sílaba, ¿ya? Fonética combinatoria o funcional también se le llama. Vamos a distinguir los límites de las sílabas también y dentro de eso vamos a diferenciar los hiatos y los diptongos. Vamos a ver los rasgos suprasegmentales y por último la conciencia fonológica o habilidad metafonológica, que es lo mismo, ya es una habilidad metalingüística. Entonces, dentro de la fonética combinatoria funcional, se dan cuenta en realidad que en todas las lenguas ya del mundo, en todas las lenguas que existen en el mundo, en el fondo, una de las formas, una de las unidades que es posible analizar, ¿ya? Y que es fácilmente aislable son las sílabas, ¿ya? Ahora, las sílabas por definición son una unidad fonológica. Es la unidad que sigue, ya si nosotros vamos desde la unidad mínima hacia unidades superiores, la que le sigue al fonema, que está por lo tanto la sílaba formada por uno o varios fonemas. También se le define como el esquema elemental en torno al cual se constituye todo agrupamiento de fonemas. Ahora, si hablamos desde la naturaleza de la sílaba, se le define o se le limita entre lo que es la menor unidad de impulso expiratorio y muscular en que se divide el acto de hablar. ¿Ya? Esa sería como su definición desde la naturaleza de la sílaba. ¿Ya? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista fisiológico, es la unidad fonética caracterizada por una tensión creciente de los músculos articulatorios al principio y decreciente hacia el final. ¿Ya? Eso es lo que ocurre fisiológicamente al momento de expresar o de emitir una sílaba. Ahora, dentro de esto, dentro de lo fisiológico también nos encontramos con ciertos fenómenos que ocurren, como es el que se menciona acá, ese fenómeno en que las consonantes situadas al final de la sílaba se debilitan o desaparecen más fácilmente que las consonantes colocadas al principio. Supongamos, si yo digo la palabra pasto, la S que está en medio, si nosotros estamos conversando, hablando en general, esa S desaparece, ¿ya? De algún modo, ¿no es cierto?, en medio de una conversación, o si yo estoy nombrando cosas en general, no vamos a decir pasto, ¿ya? Lo más probable es que lo pasemos de largo y pasto, ¿verdad? Lo cual no va a ocurrir con las primeras sílabas, ¿ya? Yo no voy a omitir pa en este caso, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de estructura fonética de la sílaba, tenemos que mencionar que está compuesta de 3 fases sucesivas. Tenemos una fase central, ¿ya?, que es el núcleo, o también se le llama núcleo o cima. Y luego también tiene una fase inicial o explosiva y una fase final o implosiva, ¿sí? Y el núcleo o cima vendría siendo el eje y sostén de la sílaba. Por lo tanto, por definición, estamos hablando de una sílaba, no lo olviden, no de una palabra. Esto es la composición de una sílaba, ¿ya? Una sílaba es un núcleo vocálico susceptible de ir acompañado por márgenes consonánticos. Por lo tanto, este núcleo que está aquí en el centro siempre es una vocal. Siempre es una vocal, ¿ya? Ahora, como dice acá, es susceptible de ir acompañado por márgenes consonánticos, es decir, la fase inicial y la fase final pueden no estar dentro de una sílaba, pero la fase central o núcleo o cima siempre estará. Entonces, acá tenemos lo que yo les acabo de decir.
posibles que estén, pero no necesarios, ¿ya? Sin embargo, el núcleo o cima siempre va a estar, es obligatorio, es necesario y debe ser sí o sí una vocal. Ejemplo de sílabas, por ejemplo, en donde no hay márgenes. O, I, A. Si nosotros lo separamos en sílabas, cada una de estas vocales se constituye en una sílaba. Y si observamos, ninguna de ellas tiene ningún otro componente que ni antes ni después, sino que esta O, que es, si nosotros lo analizamos, es el núcleo o cima de la sílaba, no tiene ninguna otra consonante, por ejemplo, que lo acompañe adelante, ni otra consonante que lo acompañe después. Lo mismo vemos que ocurre con la vocal I, en donde vemos que también constituye en sí una sílaba y no tiene ningún elemento que lo acompañe adelante, ningún otro elemento que lo acompañe después dentro de la sílaba. No se olviden, este análisis se hace por sílabas, no de la palabra completa. Luego vamos a la siguiente sílaba, que es la A, y en esta A vemos que pasa lo mismo. No tiene ningún elemento o fase inicial, ni tampoco una fase final que acompañe a esta sílaba en sí, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos 3 sílabas y cada una de ellas constituidas por su núcleo, pero su núcleo solito. Es decir, cada uno compuesto por una vocal. Esta otra forma también de verlo, acá tenemos la palabra mente, ¿ya? También pueden encontrar la palabra, lo que aquí aparecía como fase inicial, también se le llama ataque, y la fase final o implosiva, que le sigue al núcleo de la sílaba, también se le llama, otra forma de llamarlo es coda, ¿sí? Por lo tanto, ataque y coda, ataque es lo que está antes del núcleo y coda es lo que está después. Si nosotros lo analizamos en la palabra mente, acá el núcleo de esta sílaba en men es la E, es la vocal, siempre es vocal el núcleo. El ataque, es decir, si lo miramos acá, la fase inicial o explosiva, o ataques, si usamos esta otra nomenclatura, es la y la coda, margen posterior o implosiva, o fase implosiva, sería la Si analizamos esta sílaba, T, ¿cuál sería el núcleo? La única vocal que encontramos acá, la E, sería el núcleo. Y en este caso solamente tenemos el margen anterior o ataque o fase explosiva, que es la T, que está antes del núcleo. Acá esto está vacío, por lo tanto no tenemos un margen posterior o coda, ¿sí? Pero como dijimos, los márgenes anteriores y posteriores pueden no estar, es optativo. Pero lo que siempre debe estar es el núcleo, que es la vocal. Por lo tanto, acá tenemos otros ejemplos de estructura de sílabas. La palabra abstracto, si lo dividimos en sílabas, abs sería la primera sílaba, a sería el núcleo, ves es el margen posterior o posición implosiva o coda. Seguimos con la siguiente sílaba, trac. Tenemos el núcleo, que es la A, tr, sería margen inicial o posición explosiva o ataque, y la K sería, ¿no es cierto?, el margen final posterior o posición implosiva o coda. Y to, que es la sílaba que queda de la palabra abstracto, el núcleo sería O, y
solamente cuenta con margen inicial o posición explosiva, que es la T. Este es otro ejemplo, blanco. B, margen inicial, A, núcleo, N, margen final. Co, núcleo, O, margen inicial o posición explosiva, K. Y por último, la palabra peine. ¿Qué pasa acá? Tenemos dos vocales, por lo tanto, ¿cómo sabemos cuál es el núcleo? El núcleo acá se decide por aquella que tiene la mayor fuerza, donde cae la acentuación de la sílaba. Y si nosotros decimos peine, nosotros no decimos peine, decimos peine. Por lo tanto, el núcleo de esta sílaba es la E, ¿ya? Porque es la vocal, que si bien hay dos, es donde recae el peso de la sílaba, el acento de la sílaba. Distinto a, no estoy hablando de tilde, estoy hablando de acento, ¿ya? Y tiene un margen inicial, un margen final, que sería la I. Y el núcleo que sigue, la sílaba que sigue, ne, en donde E es el núcleo y la N es el margen inicial o posición explosiva, ¿ya? Entonces, por ahora vamos a dejarlo hasta ahí para el análisis, para que no quede tan pesado este video.